creo que la pudieron. Muchas gracias a todos por venir. El día jueves tuvimos una gran sesión, creo que la pudieron ver a través de los medios, las redes sociales, con temas de alto impacto para la provincia de Jujuy. En especial las 3 leyes que logramos aprobar después de mucho trabajo, que es el aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y también la emergencia en discapacidad. Estas 3 leyes han sido sancionadas cumpliendo todo el proceso dentro del Congreso Nacional, y en este punto, lo quiero aclarar porque me preguntan muchísimo, pasa al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para aprobarlas o para vetarlas. Ya sabemos que el presidente de la Nación dijo que las iba a vetar, pues volverán al Congreso posteriormente si eso sucede, para que los senadores y diputados nacionales podamos insistir con estas 3 leyes. Sinceramente son herramientas sumamente necesarias para el bienestar de los sectores más vulnerables de la población. Entiendo que el aumento de los jubilados es un impacto económico menor en su bolsillo, pero la verdad es que trabajamos muchísimo para lograr que esto, lamentablemente se demoró justamente por la falta de voluntad política y de acuerdo dentro del Senado, pero es un paso adelante que mejora además el bono también. La moratoria previsional, creo que es un debate profundo que tiene que tener el país sobre el tema previsional, pero también es una realidad que hay muchísima gente en la Argentina que aportó, trabajó o no llega a cumplir con todas las cuotas, digamos, previsionales, y que por esa razón hemos decidido hace muchos años generar este sistema de moratoria previsional. Sé que hay mucha gente, y especialmente los jubilados que sí aportaron, que de alguna manera se quejan de este sistema. Entiendo que tenemos que buscar algún otro que sea mejor y superador de esta situación, pero por lo pronto esto se ha transformado en ley para continuar, digamos, con este sistema de la moratoria. Y la emergencia en discapacidad, que creo que es una de las cosas más crueles que hace el gobierno de Milei, porque no solamente los derechos de los discapacitados están amparados en muchísimas leyes nacionales y provinciales, sino también que hay organismos que atienden las necesidades y que hay un entramado y una red que preserva la calidad de vida de los chicos, jóvenes y adultos también con discapacidad, desde la atención del transporte, la atención psicopedagógica, la cantidad de profesionales que trabajan para brindarle una mejor calidad de vida a estos chicos, la integración dentro del sistema educativo, bueno, cantidad de cosas que tienen que ver con esa contención, y que el gobierno nacional desfinanció totalmente y recortó absolutamente todos esos recursos. Lo que nosotros hacemos con la ley de emergencia es volver a poner y darle la obligación que tiene el gobierno nacional de financiar todos estos programas. Y aclaro que estas leyes las tenemos que hacer porque el gobierno nacional no quiso aprobar el presupuesto. La manera en la cual la sociedad dirime qué plata ingresa, qué se gasta, cómo se gasta y en qué, es en el debate parlamentario que se produce anualmente en gobiernos normales en el tratamiento del presupuesto nacional. Pues no ha sucedido. Nosotros en una situación totalmente análoga e irregular estamos con presupuesto del año 2023, o sea, incluido ese modelo presupuestario no existe. O sea, cuando dicen es el presupuesto del 2023, sí, se aprobó en el 2023. Ahora, presupuesto presupone lo que vas a gastar. Claramente la realidad económica, los números, la inflación, nada es igual a lo del 2023. Por lo tanto, eso queda siendo un parámetro, y hoy el que decide qué se hace, en qué se gasta la plata de todos ustedes, de los argentinos y de los argentinos, de los impuestos coparticipables, de los aportes del Tesoro Nacional, es sencillamente Toto Caputo, el ministro que hoy está malversando fondos porque no distribuye los recursos como por ley están pautados, y además genera un endeudamiento enorme y una timba financiera donde nos están haciendo realmente muchísimo daño. En caso de vetar estas leyes aprobadas, ¿cuál es el paso siguiente a seguir?
Si el presidente veta la ley de moratoria, el aumento de jubilados y la emergencia, automáticamente el Congreso de la Nación puede tomar el veto y solicitar una insistencia, ¿sí? En la insistencia, que lo habrán escuchado nombrar porque también aprobamos el jueves la insistencia a los fondos de Bahía Blanca, significa que el presidente puede vetar una ley y decir no está de acuerdo con lo que dispone el Congreso de la Nación. Pero el Congreso de la Nación, con una mayoría agravada, con los 2/3 de los miembros de las dos cámaras, puede decir sí, esto se sostiene. Por eso se dice, es como insistir en la voluntad soberana de los legisladores para sostener determinadas leyes. Entonces, el presidente tiene derecho a vetarlas. Sí, en la Constitución está, por eso tiene 10 días hábiles para vetarlas si quiere. En ese caso, también tenemos derecho los legisladores para sostener nuestra posición y generar una insistencia. Claramente necesitamos un número mayor, una exigencia reglamentaria de más, digamos, de 2/3 de los miembros. Bueno, ahí veremos cuando se debata quiénes son los valientes, no los héroes de Milei, que ya logró que sus vetos queden consolidados porque no se consiguió el número para las insistencias en varias leyes. En este caso, bueno, no serán los héroes de Milei, serán los valientes argentinos y argentinas que en el Congreso puedan sostener estas leyes. Defender a los jubilados y defender a los discapacitados se produce votando esto. Después no quiero ver a los legisladores y a los opinadores en la tele, en la radio, en las redes sociales, diciendo que defienden a los discapacitados o que defienden a los jubilados, pero a la hora de sentarse en esas bancas y realmente concretar eso que opinan o que dicen con hechos en sus votaciones, pues después muchas veces no lo vemos, ¿no? Estas 3 leyes ya aprobadas, ¿tienen las partidas necesarias? Porque el gobierno dice que no tienen las partidas. ¿Están las partidas dentro de lo que tiene que ver en las leyes? Las partidas no existen porque no hay presupuesto nacional, por lo tanto no hay partidas. Y los recursos tienen que salir de los recursos que entran y que ingresan al gobierno nacional. O sea, el gobierno, Milei y Caputo hablan como si nadie pagara impuestos, como si el gobierno no tuviera un peso, como si no estuvieran recortando de todos lados. Acaban de eliminar 5 fondos fiduciarios. Pues perfectamente agarran esa plata de esos fondos fiduciarios que acaban de eliminar y en vez de ir a la timba financiera, en vez de ir a que se la fuguen los propios socios de Milei y de Toto Caputo, pues que vayan al bolsillo de los jubilados y de las jubiladas. Es una mentira esto que dicen que no hay plata para estas cosas. O sea, yo entiendo que es necesario y que muchos de ustedes piensan que el Estado tenía que achicarse, que hay un mal gasto, que hay recursos y hay programas y hay quizás políticas públicas que de repente la sociedad no las quiere más y que eso hay que recortar. Uno lo puede comprender en la medida de que no afecte el funcionamiento de todo el sistema. Por ejemplo, nosotros acabamos de aprobar la media sanción de la distribución del impuesto a los combustibles. Cada vez que ustedes cargan 1 litro de nafta, cada vez que cargan 1 litro de gasoil, una parte de eso es impuesto. Ese impuesto lo recolecta el gobierno nacional, pero el gobierno nacional no es dueño de esa plata. Milei y Caputo no son dueños de la plata de todos ustedes. En todo caso, tienen la función de recaudar y de administrar. Reitero, en un gobierno normal, con división de poderes y donde se cumpla con las facultades de todos, esto lo trataríamos en el Congreso Nacional, de decir, bueno, ¿cuánta es la plata que entra y cómo se tiene que redistribuir? Señora, el proyecto de jubilaciones propone una metodología de cómo se haría el aumento de los jubilados, porcentajes, esa letra chica la que mucha gente no conoce también, se habla del aumento de los jubilados, pero ¿propone eso también el proyecto? No, esto es un aumento único, digamos, por única vez y el aumento del bono. En realidad, Milei entró y eliminó la ley de la fórmula de la jubilación, del aumento permanente de las jubilaciones. Cambiaron la fórmula, entonces ahora el aumento es así como por gotera, digamos, sin contar que además de que ganan muchísimo menos comparativamente con lo que ha sido la inflación inicial del gobierno de Milei, porque ahora pareciera que la inflación no aumenta, pero inicialmente en los primeros 3 meses aumentó más del 100% la inflación. O sea, todos nos olvidamos de eso. Entonces ahora parece que vemos, aumenta 2 puntitos, 3 puntitos, sobre 100 que aumentó antes. Ahí todos perdimos poder adquisitivo, los jubilados, los trabajadores, los empleados, todos perdimos poder adquisitivo en los 3 primeros meses del gobierno de Milei. Ahora,
lo que tratamos es de recomponer, digamos, con un monto fijo y con la mejora del bono. Pero es un debate que tendrá que producirse también, digamos, en el Congreso Nacional, ¿no? Senadora, Entonces, la vicepresidenta dijo que los fondos para la actualización jubilatoria y también para la ley de discapacidad tienen que salir de los fondos de la CIDE públicamente, ¿no? Y públicamente también ha tenido polémicas abiertas con el presidente de la Nación. ¿Cómo analiza esta interna que hay dentro del gobierno nacional en relación a las necesidades de los argentinos? Parece que es eterno esto, ¿no? De la interna de los vicepresidentes con los presidentes, no importa el color político, el partido al que represente o la época histórica. Acuérdense de Chacho Álvarez con De la Rúa. Bueno, todos creo que, salvo alguna rara excepción, han habido este tipo de internas y la verdad es que es problema de los libertarios. A nosotros lo que nos interesa es que todo el trabajo que hicimos en la sesión del jueves sea conocido por toda la sociedad y que este discurso permanente de que no hay plata, pues hay plata para la CIDE, hay plata para los viajes del presidente, hay plata para un montón de cosas. Digamos, cuando uno analiza, y yo he trabajado varios presupuestos, ¿sí? Es una pantalla de humo decirles a ustedes que no hay plata para determinadas cosas. Es como decir no hay plata para rutas, ¿sí? La plata está, la pagan ustedes. Vuelvo al ejemplo del impuesto a los combustibles, que una parte del impuesto a los combustibles tiene que estar destinado por ley a mejorar las rutas. El estado de nuestras rutas es deplorable, catastrófico. Acaban de cerrar Vialidad Nacional. ¿Ustedes qué creen? Que mantener 127 empleados en la delegación de Vialidad Nacional de la provincia de Jujuy es un costo enorme para la sociedad jujeña, cuando tenemos toda la ruta 34 que pasa por acá, que es la ruta productiva, tenemos la ruta 9, tenemos la ruta 40, 3 rutas nacionales estratégicas geopolíticamente, no solamente la nueva por el turismo, digamos, que va a la quebrada, la 34 que nos trae todos los productos de nuestro ramal, la 40 que es la salida del Paso de Jama. No hay un peso en mantenimiento en rutas desde hace 1 año y medio. ¿Ustedes qué creen? Que porque se ahorren esa plata o porque alguien la agarra la plata y se la gasta en otra cosa, nosotros tenemos que sufrir no solamente el deterioro de la ruta, las muertes de las personas, el nivel de riesgo y de daño, que después es irrecuperable, porque lo que no se gasta hoy en mantenimiento es como en las casas de ustedes, ¿sí? O sea, todo cuesta el doble, todo el triple, el cuádruple. Las rutas, hay un estudio que yo lo tenía para el día que se fue Franco de la sesión, iba a formar parte de mi pregunta. Hay un estudio en Alemania. En Alemania también vino un gobierno y se le ocurrió ese recorte. Hace 20 años atrás tenían las mejores rutas de Europa. Alemania durante 12 años no invirtió en el mantenimiento de las rutas. Hoy tiene que gastar 15 veces más para recuperar esas rutas, 15 veces más, porque lo exige la Comunidad Económica Europea por el estándar de rutas de la comunidad, 15 veces más de lo que hubiera gastado si hubiera mantenido las rutas durante esos 12 años. ¿Peligran casualmente los fondos del combustible, el impuesto a los combustibles? Si bien es cierto, cuando se creó Vialidad de la Nación, Vialidad de la Provincia en el año 58, también se ha creado el impuesto a los combustibles en ese momento. Ahora, al cerrarse Vialidad de la Nación, en el decreto también ese, de la ley, también puede caer el impuesto a los combustibles que se estaba cobrando. No. A ver, estaría bueno que se lea un poco sobre los temas que estamos hablando, ¿no? Nosotros aprobamos el proyecto de redistribución del impuesto a los combustibles para que ese dinero se distribuya de manera equitativa en todas las provincias vía el concepto de coparticipación. Y también hemos aprobado la redistribución de los ATN, aporte del Tesoro Nacional, ¿sí? Miren, en ATN por lo que se recauda eran 1.300 billones entre enero, febrero, marzo y abril. Y a las provincias solamente habían distribuido 100. O sea, 1.300 billones que se recaudaron. O sea, ahí está la demostración de que la plata está. Y le dieron 100 nada más a la provincia y como se le ocurre al presidente, a Franco o al que decida. Entonces, eso es discrecional y no corresponde. Por eso nosotros le estamos poniendo orden a este desorden. Porque la plata, reitero, no es del presidente, no es del Ejecutivo Central. Ni siquiera le diría que es de los gobernadores.
administran y tienen la responsabilidad de hacerlo, pero la plata de los impuestos la paga cada uno de ustedes y supuestamente hay una gran frase, digamos, esos impuestos tienen que volver en inversión por parte del Estado, tienen que volver a nuestras provincias, en inversión en rutas, en inversión en obras, en inversión en escuelas, en atención a la discapacidad, en atención a los programas de salud. ¿Cuál es el problema? Que la recaudan toda la plata, lo siguen haciendo, ¿sí? Pero no atienden ni siquiera las cosas básicas. Entonces, lo que está poniendo el Senado de la Nación es un poco en orden este desorden y defendiendo los derechos de ustedes, los derechos de los jujeños, de las jujeñas, al financiamiento por los aportes que hacemos con nuestros impuestos, porque los gobiernos provinciales están totalmente ahogados en términos de justamente que se han eliminado todos estos recursos. Senadora, de mi parte por lo menos, en caso de que se apruebe la insistencia en el Senado, el gobierno adelantó que iría a la judicialización. ¿Confía usted en la justicia que le daría derecha, por lo menos a lo que son los senadores? Miren, mi ley habla desde el desconocimiento de la Constitución Nacional, en principio, de muchas leyes y de los reglamentos, sobre todo porque no considera la división de poderes. Él cree que él manda y que porque fue electo presidente puede pasar por encima de las facultades del Congreso de la Nación e incluso exigir a la justicia un rol que no le corresponde. En el caso del Poder Judicial de la Nación ya hay jurisprudencia donde ellos no se meten en las cuestiones de otro poder. En este caso, habrían, entiendo, ¿no?, por las cosas que dijo Milei, que hay un cuestionamiento a la sesión en sí. Yo quiero aclarar, la sesión es totalmente válida, no solamente que éramos sobrados senadores, 37 es el número mínimo válido, éramos más de 42 al inicio de la sesión y casi todas las votaciones fueron por más de 50, 55 votos cada una. Por lo tanto, la metodología de sanción de una ley está cubierta absolutamente porque se hizo además un día jueves donde están previstas las sesiones ordinarias, no hacía falta que la vicepresidenta inicie la sesión, digamos, todo se hizo en la legalidad que marca nuestro reglamento, nuestras facultades y la metodología de sanción de leyes que está establecida en la Constitución Nacional. Si el presidente quiere judicializar eso, pues no puede hacerlo, básicamente porque no tiene facultades, digamos, las leyes las hacemos nosotros y para eso nos eligieron ustedes. Ahora, sí dicen que van a judicializar el tema de esto de aprobar leyes que no tienen los fondos o los recursos. Pues tampoco es judiciable, porque si tuviéramos el presupuesto nacional y si se hubiera ordenado el debate del presupuesto nacional como se hace siempre, el Poder Ejecutivo lo presentó en septiembre y nunca lo quiso tratar. Entonces no estaríamos ante esta situación. Entiendo que la justicia no tiene nada que hacer con todo lo que sucedió en la sesión del jueves. En todo caso, sería muy importante que nosotros logremos la insistencia, si él las veta, porque, como les digo, jubilaciones, aumentos jubilados, moratoria y discapacidad son temas que hoy no se pueden seguir demorando, digamos. En definitiva, bueno, será la sociedad la que marque la pauta también, ¿no? Digamos, qué tipo de cosas apoya. Cambio de tema, voy a los partidarios. En la provincia de Buenos Aires se presentó una lista de unidad. En Tucumán se habla también de una posible unidad. Esto sería una tendencia. En el Jujuy falta una elección nacional y después ya estamos sobre la 2025, 2027 después también. ¿Qué pasa con el tema partidario del peronismo en Jujuy hoy en día? Mira, la verdad que estoy medio que fuera de tema porque me he dedicado muchísimo, digamos, a trabajar estas leyes, a construir el consenso con los gobernadores, con el bloque de Convicción Federal del cual formo parte en el Senado. Hemos atendido muchísimas de las demandas y las cuestiones. Es un tema de ustedes, del sector de ustedes, ¿no? No, mira, hasta donde yo sé, el problema de la interna del Partido Justicialista tiene fecha el 16 de noviembre. Para resolver el problema de la interna partidaria, de las autoridades partidarias, hay tiempo, supuestamente la interna está suspendida y las dos listas, una que encabezo yo y otra que encabeza Diputado, están, digamos, vigentes, pero esperando el proceso electoral interno que marquen los interventores. Si te referís a las listas que se vayan a presentar en el
digamos, para la elección nacional de diputados nacionales. Mira, hasta donde sé, el secretario electoral está no solamente haciendo capacitaciones por la boleta única de papel, que se los recomiendo que presten atención, porque cuando vayan a votar en octubre no va a haber la boleta de papel como tienen siempre, sino otro sistema electoral donde tienen que marcar la carita al candidato y demás, elegir de una manera totalmente distinta. Y también la Secretaría Electoral ha solicitado a los partidos políticos que, como se han suspendido las PASO, expresen ante la Secretaría Electoral cuál va a ser su metodología de democracia interna para elegir a los candidatos. Hasta donde sé, el Partido Justicialista no presentó eso, por lo tanto estamos a la espera, digamos, cuáles van a ser las reglas de juego, cómo se van a manejar, va a haber un candidato único, va a haber algún sistema de participación en el que todos podamos poner también, digamos, proponer listas, proponer candidatos, tener otras propuestas. No lo sabemos porque los interventores hasta este punto no presentaron a la Secretaría Electoral cuál va a ser la metodología de democracia interna y de garantías de participación que le ha exigido el secretario electoral en vistas de que el proceso por el cual se dirimían estas cosas, que eran las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no existen más. Así que estamos a la espera de que los interventores resuelvan eso. Gracias, chicos. Claro, podemos hacer notita.